Ok, pues bueno, vamos a iniciar ya con la parte de la presentación teórica. El objetivo de este webinar es que podamos comprender por qué es tan importante medir la sal y acidez en los alimentos y también qué funciones son los que desempeñan estos parámetros y poder demostrar de forma práctica cómo utilizar un titulador potenciométrico automático para poder obtener resultados más exactos y de forma muy sencilla y mucho más rápido que utilizando otro método o cualquier otra o una titulación manual. El temario que vamos a ver el día de hoy es, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la sal y la importancia de la acidez en los alimentos, las normas que podemos consultar en cuanto a estos parámetros, cuáles son los métodos que podemos utilizar para determinar la salinidad y la acidez. Nos vamos a enfocar más en el método potenciométrico, que es el tema o el método del que trata este tema, y cuáles son las características que debemos de considerar o que el usuario debe considerar al momento de seleccionar un equipo o un sistema de titulación automática. Para iniciar hablaremos acerca de la sal. Generalmente cuando hablamos de sal nos referimos o pensamos en el cloruro de sodio, que también se conoce como sal de mesa, y este compuesto es de los más comunes que nosotros podemos encontrar en los alimentos fabricados o en casi todos los tipos de alimentos. Sin embargo, también existen otros compuestos que contienen sodio, como son el nitrato de sodio, también podemos encontrar el glutamato monosódico o el benzoato de sodio, por ejemplo, son otros tipos de sales que contienen sodio y que también se agregan a los alimentos procesados y se agregan con diferentes fines o, bueno, tienen mucha utilidad el agregar este tipo de compuestos a los alimentos. Uno de ellos es que podemos extender la vida útil de los alimentos en el anaquel. Esto porque la sal que agregamos nos ayuda a evitar o a reducir más bien el crecimiento microbiológico, por lo tanto puede durar más tiempo de su vida en anaquel. También mejora la textura y la apariencia porque las sales retienen humedad y también puede llegar a estabilizar los cambios químicos en muchos productos terminados y además agregamos sal también para mejorar el sabor de los alimentos que estamos consumiendo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta la cantidad de sal que estamos nosotros consumiendo diario, sobre todo porque el sodio, a pesar de que es un nutriente importante para nuestro organismo, también puede tener como otras repercusiones, principalmente en la salud, porque puede llegar a aumentar la presión arterial de las personas que consumen bastante sal y puede llegar a generar hipertensión. Es por esto que muchos fabricantes deben de manifestar o deben de colocar en las etiquetas de los productos la cantidad de sodio o de sal que contienen para que el consumidor pueda saber. En México existen normas, también existen normas internacionales que especifican o que exigen a los productores que se coloque este contenido de sal en las etiquetas de los productos. En cuanto a la parte de acidez, cuando hablamos de acidez nos estamos refiriendo a la concentración de un ácido que se encuentra en la comida. En algunos alimentos ya tienen de forma natural una alta acidez, por ejemplo, en alimentos cítricos como son las frutas cítricas o en los tomates también podemos encontrar ácidos y bueno, eso hace que cuando se analicen pues sí presenten mayor grado de acidez. También en algunos productos lácteos, debido a la fermentación, podemos encontrar algunos ácidos presentes, en especial el ácido láctico. Y en alimentos procesados se agregan principalmente para poder regular el pH y así evitar el crecimiento bacteriano. Se considera que cuando un alimento tiene un pH por debajo de 4.6 va a limitar el crecimiento de estos microorganismos.
Los ácidos que podemos encontrar en los alimentos pueden ser el ácido láctico, el ácido acético, el ácido málico, el tartárico también, y va a depender del tipo de alimento o el tipo de producto que se está fabricando o el que se está analizando. Y también, además de regular el pH, que es como su principal función, también se agregan para poder mantener tanto el sabor como la consistencia, que son característicos de cierta marca y que le da ese sabor que ellos están necesitando para el gusto de los consumidores. Ahora vamos a pasarnos a la parte normativa. Para sodio es muy importante tener o llevar a cabo o tener presentes más bien las normativas que aplican para sodio, sobre todo porque, bueno, sabemos que este puede llegar a repercutir en la salud de las personas. Por ejemplo, tenemos la norma CFR 21, la parte de 101.61, que nos establece el criterio de la declaración del contenido de nutrientes en los alimentos. Por ejemplo, si nosotros en el etiquetado encontramos un contenido o una leyenda que diga bajo en sodio o libre de sodio, quiere decir que el contenido o la concentración de sodio en ese producto es menor a 5 miligramos por porción o por cada 100 gramos del producto, su contenido es menor de 5 miligramos para que pueda considerarse libre de sodio. O reducido en sodio quiere decir, por ejemplo, que tiene menos del 25% del producto estándar. Hay productos que son como el mismo en cuanto a las otras características, pero en su contenido de sodio dice reducido en sodio, quiere decir que vamos a encontrar un 25% menos de sodio en su concentración. En México tenemos también la norma 051 de la Secretaría de Salud, que también nos da especificaciones generales acerca del etiquetado de alimentos y bebidas que han sido envasados o preenvasados. En esta norma nos especifica que los alimentos deben de contar con una etiqueta que debe ser muy clara. Para el caso del sodio, si su concentración, si nosotros encontramos una etiqueta como la que se muestra aquí en la imagen que diga exceso de sodio, quiere decir que en su contenido tiene más de 350 miligramos para productos sólidos, y si son productos líquidos que no sin calorías, perdón, estos deben de tener, si exceden de 45 miligramos, se debe de colocar esta leyenda de exceso de sodio. Entonces, la Secretaría de Salud en México recomienda que la ingesta de sodio diario sea no mayor a 2.300 miligramos por día. Entonces, por eso es que es muy importante que los productos que excedan cierta concentración se coloquen estas etiquetas al momento de envasarlos. Las normas para productos, para la acidez van a depender del tipo de ácido y del tipo de producto que se está evaluando. No hay una norma general o específica. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando un producto que contiene o que viene del jugo de limón, podemos, o en específico el jugo de limón, podemos aplicar la parte de CFR 21, en la 146.14, en donde nos especifica que este debe de tener una acidez titulable mayor a 4.5 y su contenido se expresa como ácido cítrico. Siempre debemos de tener en claro en qué tipo de ácido se está expresando, porque pues también de eso depende los cálculos que se realizan al momento de llevar a cabo el análisis. Si estamos evaluando, por ejemplo, el yogur, que también tiene cierto contenido de ácido, podemos aplicar la CFR 131.20, en donde nos especifica que en el yogur, para que esté estable, debe tener una acidez titulable mayor a 0.9% y por ejemplo, se expresa como ácido láctico. También podemos determinar la acidez en porcentaje de ácido acético, en porcentajes de ácido málico, dependiendo del tipo de producto y del tipo de análisis del tipo de ácido que estamos evaluando. Los métodos para
determinar tanto sal o acidez, vamos a comenzar a hablar de ellos. Comenzaremos con los métodos para sal. Tenemos diferentes tipos de equipos que podríamos nosotros utilizar para la determinación de sal. Por ejemplo, iniciamos con la titulación. Podemos nosotros aplicarlo para determinar el contenido de sodio, el contenido de completo así, tal cual de cloruro de sodio o de cloruros en una muestra. Y este método, bueno, muchos ya lo conocen, podemos utilizar un reactivo que tiene una concentración conocida para que nosotros podamos determinar la concentración en otra solución. Y podemos hacerlo mediante, detectando el punto final mediante cambio de color o utilizando, por ejemplo, el método potenciométrico en la titulación para determinar el punto final de la titulación con un electrodo que puede ser de pH o un electrodo de ion selectivo, dependiendo de lo que estamos analizando. También tenemos el método de refractometría, en el cual nosotros podemos determinar el contenido de sales mediante el índice de refracción de una solución. Y estos realmente son más económicos a comparación de un titulador automático, que sí representa una mayor inversión y no necesitan tanto entrenamiento para utilizarlos, son muy fáciles de utilizar y podemos obtener resultados igual de forma muy sencilla. También podemos hacerlo a través de la medición de conductividad, teniendo en cuenta que la conductividad va a depender de los sólidos totales disueltos en una solución y que estos sólidos vienen de las sales de sodio disueltos en esa solución. Entonces, de esta forma nosotros podemos realizar la determinación mediante el método de conductividad. Y finalmente tenemos a los electrodos de ion selectivo que funcionan muy parecido a los electrodos de pH, en el cual van a estar midiendo la actividad de los iones presentes en la solución y van a enviar una señal al equipo de milivoltajes y este lo va a convertir a una unidad de concentración para darnos un resultado en pantalla. Podemos tener electrodos de ion selectivo de sodios para medir los iones de sodio que se encuentran presentes en la solución o los electrodos de cloruro también si queremos medir los iones de cloruro y a partir de ahí determinar el contenido de sal en una muestra. Ahora, la elección del equipo que nosotros vamos a utilizar va a depender de la aplicación específica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una salmuera simple, podemos medir la concentración de sal, ya sea con el refractómetro o con conductividad, que son formas más sencillas de realizar estas mediciones. Sin embargo, si tenemos una muestra como una salsa o si es un producto sólido, pues sí se recomienda mejor elegir la titulación para poder determinarlo de mejor forma y también que tengamos resultados más exactos. Ahora, el método potenciométrico para la determinación de sales, podemos utilizarlo en la parte de la titulación. Si elegimos el método de titulación para realizar esta determinación, en el método potenciométrico nosotros vamos a estar obteniendo una lectura de milivoltajes que va a ir cambiando conforme se va agregando cantidades del titulante. Y aquí en este método vamos a obtener un punto de equivalencia, el cual va a poder detectarse cuando el equipo o el electrodo más bien identifique un cambio muy brusco en los milivoltajes. Para el caso de la determinación de sales, lo medimos por milivolts y cuando el equipo esté detectando este cambio, nos va a dar el punto de equivalencia o el punto final de titulación, que es cuando ya tanto el reactivo titulante como el analito se encuentran a concentraciones iguales en nuestra muestra. Para determinar el punto de equivalencia necesitamos nosotros determinar una pendiente, que es el cambio de los milivoltajes contra el volumen en mililitros gastados. Y para esto nosotros podemos aplicar la primera derivada o segunda derivada, dependiendo de cuál sea el caso. En los tituladores automáticos, el equipo ya lo hace todo. No necesitamos nosotros estar obteniendo estos valores y luego pasarlos a un Excel y después graficarlos. Bueno, obtener la primera derivada y después graficarlos, sino que el equipo ya nos da tanto la curva de titulación
como la curva de la primera derivada y nos indica cuando finaliza cuántos fueron los mililitros gastados en el punto de equivalencia y conforme a eso nos da el resultado. Esta parte ya lo vamos a ver cuando hagamos de forma práctica la titulación para determinar las sales. El método potenciométrico que más común utilizado para determinar el contenido de sodio o el contenido de sal en general en diferentes tipos de alimentos es el AOAC 983.14, en el que utilizamos, bueno, se hace por medio de una titulación, en donde se utiliza el nitrato de plata como titulante. Generalmente se utiliza 0.1 normal o dependiendo de la concentración que también se tenga en la muestra, puede ser de mayor o menor concentración. Aquí el nitrato de plata va a estar reaccionando con los cloruros presentes en la muestra para formar cloruro de plata, el cual se precipita, es un compuesto sólido que vamos nosotros a observar para las personas que han hecho este tipo de análisis, pueden observar cómo ese producto sólido se va precipitando al fondo de nuestro vaso y se obtiene, bueno, el electrodo que se utilice puede ser un electrodo de ion selectivo, un electrodo de punta de plata para titulación de haluros, va a estar midiendo los milivoltajes generados durante la reacción y cuando detecte ese cambio brusco nos va a dar nos va a detener la titulación y nos va a dar el resultado. Ahora, ok, aquí está. Ahora, para la parte de la determinación de acidez, cuando nosotros se determina o nos da una medida de la acidez titulable, así se conoce para este tipo de análisis y podemos aplicar el método AOAC 942.15b, en el que nosotros vamos a realizar igual una titulación, se utiliza una base, en este caso podemos utilizar hidróxido de sodio, y comenzamos a agregar hidróxido de sodio hasta llegar a la neutralización de ese ácido que se encuentra presente. Y el método va a identificar todos los ácidos presentes en la solución, ya sea si tenemos ácido acético, málico, etcétera. Pero vamos a obtener nosotros el resultado o la concentración expresado con el ácido predominante. Si sabemos que el ácido predominante, por ejemplo, es el ácido acético, lo vamos a obtener expresado como el porcentaje de ácido acético en la solución. Generalmente se expresa como gramos sobre 100 gramos o gramos sobre 100 mililitros. Entonces, de esta forma nosotros podemos llevar a cabo el análisis de acidez, a diferencia del análisis de sal. No lo hacemos mediante puntos de equivalencia. La forma más común de hacerlos es a un pH fijo, que puede ser entre 8.1 y 8.3, dependiendo del tipo de ácido que se esté analizando. Entonces, también es muy importante que el equipo pueda tanto determinarlo, ya sea por puntos de equivalencia o por medios de un punto fijo de pH. Y para que podamos medir estos pHs en la solución, pues vamos a utilizar un electrodo de pH. Ahora, la importancia de automatizar o las ventajas de automatizar nuestros análisis, tanto de sal o acidez, es que podemos obtener un alto rendimiento en muestras. Podríamos llegar a analizar hasta más de 10 muestras o las que sean necesarias, es bastante rápido. Tenemos una alta exactitud y repetibilidad porque, bueno, podemos nosotros configurar buretas de diferentes medidas dependiendo de la cantidad de titulante que se esté utilizando. Pueden ser desde buretas de 5 mililitros hasta 50 mililitros. Y también el equipo, o la mayoría de los equipos de los tituladores automáticos, nos generan informes automáticos. Ya no tenemos que realizar cálculos manuales, gráficas manuales, ni reportes manuales. El equipo ya nos da el resultado, los mililitros gastados, las gráficas. Todo el informe ya nos lo entrega, el cual podemos guardarlo o podemos imprimirlo dependiendo de las necesidades. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a elegir un sistema de titulación automática?
para que sea el más factible dependiendo de nuestras necesidades. Para el caso específico de sal y acidez, es muy importante que el equipo pueda determinar el punto final tanto de forma fija como por equivalencias. Ya vimos que para el caso de sal es por punto de equivalencia y para el caso de la acidez se determina más comúnmente con un punto fijo. Entonces, es importante que el equipo tenga esta función de determinarlo de esas formas. También que cuente con una dosificación dinámica, es decir, que cuando se encuentre lejos del punto final de titulación, al principio de nuestra titulación, esté dosificando en mayor cantidad nuestro titulante. Y conforme se vaya acercando al punto final de titulación, esta cantidad dosificada sea menor y también el tiempo entre cada dosificación sea un poquito más amplio para no pasarnos del punto final de titulación y para que nuestros resultados sean más exactos. Que podamos visualizar los datos GLP y que estos podamos imprimirlos o que puedan aparecer en nuestros reportes. Pues los datos GLP, por ejemplo, son el nombre de la compañía, el nombre de la muestra, quién hizo el análisis, cuándo se calibraron los electrodos, etcétera. Toda la información que se necesita que esté presente en el análisis, en el reporte, pueda estar sin ningún problema. También que tenga la opción de una configuración dual, es decir, que nos permita que con la misma muestra nosotros podamos realizar de forma automática la acidez y la salinidad. Ya sea, por ejemplo, el equipo se puede programar para que primero haga la titulación de la acidez y una vez finalizada, de forma automática, inicie con la titulación de la salinidad. Y también es una gran ventaja, y si no es tan necesario esta función, también se puede tener un equipo que no lo haga simultáneamente, bueno, no simultáneamente, sino una después de otra de forma automática, pero que también nos dé resultados exactos. Tener una configuración dual nos va a reducir bastante el tiempo de análisis y la cantidad de muestra que se va a utilizar. Y también que tenga la capacidad de poder intercambiar las buretas en caso de que nosotros utilicemos reactivos de diferentes concentraciones o hagamos otros tipos de titulaciones. Es una gran ventaja poder intercambiar las buretas para no estar vaciando el reactivo de la bureta y volviéndola a llenar con un nuevo reactivo y pues nos evitamos desperdiciarlo y también evitamos perder tiempo en este cambio o en la limpieza de las buretas. Y bueno, esas son algunas características que nosotros debemos de considerar para poder seleccionar un equipo. Para el análisis de sal y acidez, ahorita vamos ya a pasar a la parte práctica. Necesitamos un electrodo de pH, un electrodo para haluros con punta de plata. El electrodo de pH nos va a ayudar a detectar el punto final de la titulación de acidez mediante un punto fijo, que vamos a verlo ya en un momento más. Y el electrodo con punta de plata nos va a medir los milivoltajes que se van a estar generando durante la reacción del nitrato de plata con los cloruros presentes en la muestra. Los reactivos que vamos a utilizar son nitrato de plata, 0.02, para la titulación de la sal, y el hidróxido de sodio de 0.1 normal para el análisis de la acidez. Y bueno, también vamos a utilizar agua destilada, y de los accesorios es muy importante tener una balanza analítica para obtener el peso de la muestra, vasos de precipitados, espátulas para manipular la muestra, pipetas volumétricas también. Y bueno, es lo que vamos a necesitar y vamos a pasar ya a la parte del análisis de nuestra muestra. Voy a analizar un puré de tomate y vamos a determinar la sal y acidez con un titulador automático. Ok, pues vamos a iniciar ya con la parte práctica. Vamos a realizar un análisis de sal y acidez en una muestra de puré de tomate o salsa de tomate.
Solamente vamos a utilizar entre 0.5 o 1 gramo de la muestra y utilizaremos agua destilada. No necesitamos utilizar ningún indicador, ya que los puntos finales los vamos a detectar de forma potenciométrica. Voy a comenzar a medir mi muestra, pesar mi muestra. Es importante registrar este dato que vamos a ingresar en el equipo para que nos pueda detectar el punto final. Bueno, más bien para que nos pueda realizar los cálculos ya una vez detectado el punto final y los mililitros gastados. Ok. He pesado .6331. Voy a agregar este peso a mi equipo. Voy a seleccionar el botón Start Stop. Ya los métodos están creados. Este análisis va a ser de forma dual, es decir, uno después del otro. Voy a utilizar la misma muestra, que sería .6329. ¿Está? Me paso al siguiente. También .6329. Y ahora continúo con la muestra. A la muestra le voy a agregar aproximadamente 70 mililitros de agua destilada. Es importante para poder cubrir también bien los electrodos y que podamos nosotros hacer los análisis correctamente. Okay. Una vez agregado el agua destilada, colocamos nuestra muestra debajo de nuestros electrodos y la propela de agitación. Voy a colocarlo. Contamos con un electrodo de pH, un electrodo de punta de plata para titulación de haluros, las ondas de temperatura y la propela de agitación. Y bueno, las puntas de dosificación, que son las que nos van a estar dosificando el reactivo. Una vez colocado nuestra muestra correctamente debajo de todos nuestros electrodos, vamos a seleccionar únicamente el botón Start Stop y el equipo va a comenzar con el análisis de salinidad. En este método programé 30 segundos de preagitación para que nuestra muestra se disuelva perfectamente en el agua destilada y poder obtener mejores resultados. Una vez que finalice esos 30 segundos, va a comenzar a dosificar el nitrato de plata. El nitrato de plata es el que se utiliza para el análisis de la salinidad, que como había mencionado durante la presentación práctica, va a estar reaccionando con los cloruros que se encuentren presentes. Ahora ya comenzó a dosificar. Tenemos una bureta de 25 mililitros, que sería en este caso la bureta número 2, que bueno, se encuentra con la bomba número 2. Y está dosificando de forma automática el nitrato de plata. Sabemos que el nitrato es sensible a la luz, entonces la bureta cuenta con un protector que nos va a proteger el reactivo que se encuentra dentro. Si lo giro, aquí podemos ver que tenemos una jeringa. Esta es de 25 mililitros. El equipo también tiene la capacidad de poder cambiar las buretas. Podemos usar una bureta de 5, de 10, de 25 o de 50 mililitros, dependiendo de las necesidades. Durante el análisis, nosotros lo que va a hacer el electrodo que tenemos, que es este electrodo, el H5148B, que es con punta de plata para titulaciones de haluros, nos va a estar detectando los milivoltajes y cuando detecte un cambio brusco y con la primera derivada nos va a determinar el punto final de la titulación. También podemos ver una curva. Aquí vemos que no ha cambiado, que va subiendo lentamente los milivoltajes. Cuando suba un poco más o de forma muy brusca, vamos a estar cerca ya de lo que es el punto de equivalencia o el punto final de la titulación. También podemos ver que está realizando la compensación de temperatura de forma automática. Tanto el electrodo como la sonda de temperatura están conectadas a una de las tarjetas analógicas. El equipo viene con una tarjeta analógica y para
para poder realizar este procedimiento de colocar 2 bombas, 2 puretas, se puede adquirir por separado la segunda tarjeta analógica. Una vez que finalice con el análisis, se va a pasar de forma automática el análisis de acidez, perdón. Conforme se va acercando al punto final, también podemos notar que la cantidad de dosificación es menor y que este tiempo en el que dosifica también se va prolongando. Esto lo hace muy útil para no pasarnos de ese punto de equivalencia o de ese punto final de la titulación. Aquí ya no necesitamos un indicador para observar ese punto final de titulación, porque el equipo lo hace de forma automática. Vemos que ya finalizó con el primer análisis, está preparando la bomba para iniciar con el segundo análisis de forma automática. Aquí ya nos pasamos al análisis de acidez. Para el análisis de acidez estamos utilizando hidróxido de sodio 0.1 normal como titulante y vamos a obtener una concentración en porcentaje como ácido acético. Así es como se programó el método. Es muy importante identificar con qué ácido o cuál es el ácido predominante en nuestra muestra. Con el electrodo de pH, que es el que tengo en esta parte, en la parte de atrás está el electrodo de pH, HI1131B, que es un electrodo para usos generales. Voy a estar midiendo el cambio de pH durante la reacción. Este método se ha creado para que me detecte el punto final cuando llegue a 8.3 de pH. Cuando el equipo lo lea, quiere decir que ya estoy finalizando y me va a dar los mililitros gastados y también me va a mostrar el resultado en porcentaje. De igual forma, es muy importante realizar la compensación automática de temperatura con una sonda de temperatura. El equipo se suministra con una sonda y si se van a hacer este tipo de titulaciones consecutivos, se recomienda adquirir una segunda sonda de temperatura para poder realizarlo de esta forma. También durante la titulación vamos a estar observando la curva, cómo va graficándose el pH contra los mililitros gastados, va aumentando conforme se va agregando. Aquí no vemos la curva de la derivada porque lo seleccionamos por punto fijo, entonces no se necesita hacer o graficar la derivada para determinar el punto de equivalencia. Solamente necesitamos graficar el volumen contra el pH. Nos regresamos. Y aquí ya prácticamente estamos llegando al punto final. Ya tenemos un pH de 8.2. Marca inestable cuando recién se acaba de administrar el titulante. Y una vez que ya ha reaccionado correctamente, ya nos marca un pH estable. Ha finalizado la titulación. Y ya tenemos los dos resultados. El primero es de 1.13% de la salinidad y está expresado como porcentaje total de cloruro de sodio. Y el segundo es el de la acidez como porcentaje de ácido acético, que fue de 0.45. También podemos ver que el equipo ya nos generó los dos informes. El informe 1 es de la salinidad y aquí podemos ver más datos, como son, bueno, lo que más nos interesa es el resultado, el punto de equivalencia, el volumen del punto final, que fue de 6.1, el tamaño del analito que pesamos. También podemos ver la gráfica. En la gráfica nos dice exactamente cuál fue el volumen en el punto de equivalencia y vemos cómo subió un poquito más, o sea, cómo se ve de forma más pronunciada ese cambio de milivoltajes. La línea verde o la gráfica verde es la gráfica de la primera derivada que nos está también realizando el equipo de forma automática. Esta gráfica lo podemos guardar para posteriormente transferirlos mediante una memoria USB y después a la computadora. El segundo informe es el informe de la titulación de acidez y también aquí vemos el resultado y el punto final que es de 8.3. Ese ya es un punto final fijo. También podemos ver la gráfica que nos gastamos 0.48 mililitros en esta reacción. Como vemos, es muy poca cantidad de
titulante. Entonces aquí se recomendaría cambiar la bureta de 25 mililitros a una más pequeña para tener una mejor resolución. Sin embargo, con la de 25 también nos da muy buenos resultados. Ok, entonces ya tenemos los dos informes, tenemos los dos resultados, los informes, la gráfica, con una sola muestra y con, pues, solamente seleccionando un botón para iniciar la titulación. Y si nos regresamos, podemos continuar analizando la segunda, tercera, cuarta muestra que se tengan. Es bastante rápido, incluso se puede todavía hacer más automático, porque el equipo tiene la capacidad de unirse a de conectarse a un automuestreador que nos va a permitir colocar, bueno, tiene una bandeja que nos permite colocar hasta 16 muestras o las que sean necesarias para que se puedan estar analizando de forma consecutiva, sin necesidad de estar vigilando todo este análisis. Y bueno, hemos finalizado con esta parte de práctica. Vamos a ver ahora si tienen alguna duda o comentario al respecto de esto que acabamos